Hola chicos, les voy a presentar mi paper, que es Riesgos psicosociales, burnout y psicosomáticos en trabajadores del sector público. Entonces, para empezar, me gustaría definir estas palabras que se encontraban en el título del paper. Entonces, por los riesgos psicosociales se refiere al ambiente de trabajo, la carga laboral, el entorno en general que puede afectar a los trabajadores. Burnout es este estado mental de cansancio excesivo y puede ser producto, por ejemplo, de una carga excesiva de trabajo, eh, etcétera, etcétera. Pues los riesgos psicosomáticos son este tipo de, 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 de afectaciones que se tiene físicas, pero no se le da una causa asignable física. Entonces, es netamente mental, ¿sí? Entonces, la causa de los psicosomáticos es algo mental, ya que no se le da una causa asignable física. Entonces, la introducción al caso de estudio, me gustaría, eh, este estudio se hizo en el sector público, se realiza en México. Entonces, el sector público es un poco caótico, súper estresante. Entonces, en este contexto fue que se realizó este estudio. Los objetivos es ver las relaciones de los términos que les dije y intentar más que todo darle causas asignables a estos síntomas psicosomáticos. Y bueno, el método va a ser principalmente la, o sea, realizar encuestas y el análisis estadístico. Entonces, entrando un poco más en el método, se escogió 35 trabajadores de una empresa del sector público, que en el paper no se profundiza cuál es, entre hombres y mujeres, casi 50%, había un poquito más de hombres, pero casi 50%. Eh, los encuestados estaban entre 25 y 73 años, con una media de 42.29 y una desviación de 10.05. Y la profesión que predominaba para estos encuestados era la de abogados. De ahí había doctores, psicólogos y un pequeño porcentaje que no se menciona. Eh, los métodos de instrumentos son, o sea, las encuestas con las que se va a realizar es de escala IDO y la escala norma 035. Según la bibliografía presentada en el paper, eran súper buenos por este tipo de casos. Y aquí lo que se hizo es una prueba de fiabilidad. Y en la mayoría de los casos y de los factores a analizar, eh, dieron un porcentaje de fiabilidad bueno, entre 0.60 y 0.95 es bueno, entonces para la mayoría de los casos se cumple. Y los que no se cumple se pasa por muy poquito, entonces es muy bueno. O sea, estas escalas que se utilizaron son fiables. De ahí el procedimiento se realiza mediante un software para recolectar la información para la encuesta y se garantiza la confiabilidad. Eso es importante ya que muchas veces los trabajadores suelen mentir en estas encuestas porque sienten que su trabajo puede estar amenazado. Entonces, para este estudio se garantizó que pues, era un estudio externo y que no tenía nada que ver con su trabajo. Y el tiempo promedio de la encuesta fue 60 minutos y se hizo la suposición de que estos datos recolectados eran de factores latentes. Esto sobre todo para el tema estadístico, que los factores no fueron recolectados, digamos, o medidos por ellos mismos, sino que fueron secundarios de encuestas. Eh, bueno, de ahí, entrando al análisis estadístico, todo lo que se hizo fue estadística descriptiva, coeficientes de alfa de Cronbach. Esto fue para medir la fiabilidad que habíamos visto antes, la prueba de hipótesis, correlaciones Pearson y modelamiento de ecuaciones estructurales. Este modelamiento de ecuaciones estructurales fue como un segundo método, ya que la regresión lineal no fue una opción por la alta correlación que tenían las variables. Bueno, aquí podemos ver todos los factores. Entonces, del burnout se analizó factores como desgaste emocional, despersonalización, insatisfacción de los logros, de los psicosomáticos es la falta de sueño, gastrointestinales, psiconeuróticos, dolor, ansiedad, depresión. ¿Sí? Y bueno, hay recursos de control, son liderazgo, relaciones de trabajo, reconocimiento, desempeño y de demandas como de trabajo, interferencia del trabajo con la familia y violencia intrafamiliar o laboral, perdón. Y, entonces, aquí tenemos la estadística descriptiva. Entonces, la escala era de 1 a 4, entonces 1 es que no es nada grave y 4 es muy grave o lo máximo. Entonces,
podemos ver que las jornadas de trabajo extensas es lo que más afecta a los trabajadores del sector público, seguida de trastornos de dolor, desgaste emocional y ese tipo de cosas. Entonces está ordenado de lo más grave a lo menos grave en sí. Pues lo más grave sería un 4 y lo menos un 1. Ya, entonces aquí está la media, aquí está la desviación estándar y los mínimos y máximos. Eh, entonces, estos factores eh, fueron ordenados en porcentaje de su gravedad, su riesgo, y tenemos trastornos de dolor como primero, violencia laboral, jornadas de trabajo extensas. Entonces, estos serían como que los factores muy graves, de ahí por la mitad los medianamente graves y de ahí los que son menos graves para este caso de estudio. Aquí podemos ver la correlación de las variables. Eh, por ejemplo, aquí jornada de trabajo extensa con interferencia de trabajo-familia tiene una correlación, podríamos decir, alta. Y así se puede ir viendo las correlaciones. Entonces, a simple vista se ve que hay algunos que son medianamente altos con unas buenas correlaciones. Por ejemplo, el 6 con el 4, que sería reconocimiento del desempeño con liderazgo y adverso, van de la mano en la correlación. Aquí podemos ver lo que les mencionaba del SEM. Todas esas son las relaciones que se consiguió por este método alterno a la regresión. Podemos ver, por ejemplo, que la insatisfacción del logro está completamente relacionada con el trastorno de sueño. Y si queremos de alguna forma explicar el trastorno de sueño, podríamos hacerlo mediante el desgaste emocional o la insatisfacción de los logros. Bueno, en conclusiones, estos estudios son súper importantes. Se le está dando cada vez más relevancia. También entra un poco lo que se había visto en ergonomía, que estos tipos de proyectos a la larga benefician a la empresa o, o al sector que se los aplique. Eh, También importante que pues se mencionan algunas variables que se podía controlar, como por ejemplo dar más liderazgo a los trabajadores, las cargas de trabajo y todo ese tipo de cosas son cosas que se puede controlar y de alguna forma por las relaciones que vimos se puede mitigar algunos riesgos que se vio. Y que cada vez la medicina y la psicología se está enfocando mucho más en estos temas y, esperen, y se está dando otras alternativas a este tipo de estudios y se está desarrollando mucha más bibliografía al respecto a este tipo de cosas. Entonces es súper bueno. Entonces, muchas gracias. Aquí están las referencias y eso, muchas gracias.